Bueno, torpedos, como ya sabéis, entre Diego y yo tenemos un poco equilibrado el canal de YouTube y hay muchos vídeos de entretenimiento, pero días como hoy tocan vídeos un poquito más técnicos. Vamos a ver qué pasa con el FTP, qué pasa con las zonas que entrenamos y sobre todo qué pasa con las zonas que tenemos que entrenar según la distancia en la que compitamos después. Atentos porque el FTP no es lo más importante. Soy Juan P. Vázquez, esto es Planeta Triatlón, cabecera y empezamos. Bueno, como decía en la intro, el FTP, el valor ese de referencia con el que nos comparamos siempre con los amigos, pues muchas veces no es el más importante, no es el que tenemos que tener en cuenta para saber si vamos a ser buenos o no después en una competición. Hoy os voy a mostrar un caso, por ejemplo, en el que el FTP no varía, pero tenemos una mejora muy importante en la zona en la que después vamos a competir. Os lo enseño aquí en la pantalla. Bueno, este es Carlos, un chico que empezó conmigo hace ya varios años. Él empezó en distancia olímpica, distancias más cortas. Con eso consiguió ser campeón nacional. Pasamos a media distancia. Siempre se ha guiado mucho de mí por el tema de los calendarios. O sea, siempre hablamos del calendario que vamos a hacer, cómo vamos a hacer las pruebas, en qué competimos y en qué no competimos. Y en eso se deja aconsejar mucho por mí. Así que cada vez vamos reduciendo más las competiciones de cortas. Nos hemos centrado más en las largas. En pruebas que no eran de la marca Ironman ya consiguió varios podios. Y el año pasado, de hecho, hizo 2.70.3 de la marca Ironman y en los dos consiguió podio con pase directo a Nueva Zelanda, al Campeonato del Mundo. Ahora estamos confinados, él sobre todo allí en Panamá pues está muy confinado y solo está haciendo bicicleta. Entonces estamos aprovechando para entrenar unas zonas que nos interesan después de la competición y es lo que os voy a enseñar. Aquí, por ejemplo, en el último entrenamiento de esta semana, el sábado pasado, pues hizo un entrenamiento de 2 horas 24, unos bloques largos de 40 minutos y estuvimos hablando durante la semana para hacerlo un poco a especie de test y como veis aquí él sube por encima de los valores que yo le marco. Este es el target, este es los vatios que yo le digo que tiene que andar. Como íbamos a final de ciclo, pues optamos por subir un poquito, incrementar un poquito esos vatios para ver cómo se encontraba en situaciones un poquito más altas y jugar un poco con los pulsos, a ver si el pulso subía, no subía, a ver qué pasaba con la cadencia. Entonces, después de ver estos datos, pues bueno, 2 horas 24 a 234 vatios medios, una persona que pesa 66,1 kilos ha estado durante 2 horas 24 a más de 3,5 vatios. Entonces son bicicletas que te llevan a hacer podio en 70.3. O sea, más o menos esta es la referencia que tenéis que tener en cuanto a vatios si queréis estar arriba, por lo menos en el sector de ciclismo. Con estos datos yo me vengo a la plataforma que uso de WKO5, que la uso con mis chicos, y aquí me dice que el FTP, que ya sabéis que Kogan tiene una fórmula para hacerlo multiplicando un test de 20 minutos por 0,95, tal, no sé qué. En este caso, la plataforma de WKO5 saca un FTP modelado, con una curva modelada, y con eso pues nos da unas zonas de entrenamiento que van actualizándose conforme se va actualizando el FTP del deportista. Es decir, cada vez que él hace un entrenamiento, pues su FTP va variando. Entonces yo a nivel interno pues le puedo ir modificando la zona. ¿Qué pasa? Pues que tenemos, por ejemplo, aquí las zonas que yo le tengo puestas en Training Peaks, pues son estas zonas. Él tiene puesto un FTP de 253 vatios con 9 zonas, que son las 9 zonas que me marca WKO5. Estas 9 zonas, en este caso con el entrenamiento, con este cierre de bloque, porque la semana que viene ya descansaremos de estas últimas 4 que llevamos metiendo intensidad, pues este FTP se ha mantenido. O sea, 253 es el FTP que me marca como que es el actual ahora mismo. Fijaros que ha tenido 230 y algo vatios durante 2 horas y 23. Y aún así me sigue marcando que el FTP es 253. Lo que sí hemos mejorado no es el FTP, sino las zonas intermedias. En este caso, por ejemplo, pues nosotros hemos mejorado mucho las zonas intermedias de tempo, de sweet spot. El sweet spot es la zona dulce, está un poquito por debajo del FTP. Son zonas que se pueden aguantar bien, entonces es una zona alta pero mantenida que la puedes mantener bien. Y todas estas zonas sí que hemos subido mucho los vatios. Entonces, ¿qué es lo realmente importante, por ejemplo, para este deportista? Pues no es subir su FTP. Su FTP realmente no le sirve. A nosotros lo que nos interesa es tener unas zonas por debajo del umbral, de ese segundo umbral, que sean muy altas con pulsos lo más bajo posible. O sea, que su trabajo a nivel fisiológico sea bueno para mantener cadencias altas y que nos permita estar en unos vatios altos, que es lo que después nos va a dar una velocidad alta asociado también a un tema aerodinámico y tal, que también lo trabajamos mucho. En este caso, como digo, vamos a ver cómo se quedan las zonas intermedias. Aquí, por ejemplo, en su WKO5, en las zonas que me marca,
Pues como veis, me marca 253 de FTP. Aquí tenemos otros datos del FRC, del consumo máximo de oxígeno y tal, que no nos interesa. Es más, aquí por ejemplo la Pmax que nos da, esto está mal, posiblemente sea de algún pico que tengo el potenciómetro, que se lo tengo que borrar. Pero aquí abajo, en la parte de abajo, sí que tenemos los E-levels, esta parte de aquí, con las zonas de entrenamiento. Entonces, ¿qué pasa? Pues que nuestras zonas de tempo, por ejemplo, ahora las actuales son de 211 a 244 vatios. El sweet spot de 244 a 263. El FTP de 263 a 291, ¿vale? Con esto yo ahora modificaría las zonas de su Training Peaks, pero como veis, aquí nos movemos entre 211 y 291, entre tempo, sweet spot y FTP, 211, 291. Aquí podéis ver la comparativa de las dos zonas, las que tenía él puesta en Training Peaks, con lo que hemos estado trabajando estas dos últimas semanas, y las zonas nuevas de WKO5. Como veis, la zona de tempo 211, 244, antes era 192, 222, la zona sweet spot nueva es de 244 a 263, o sea que fijaros la diferencia aquí que ha habido de 20 vatios en esta zona, hemos mejorado 20 vatios en estas zonas, en la zona tempo, la zona sweet spot, el FTP de 263 a 291 cuando antiguamente lo teníamos en 240 a 265, entonces como veis el FTP, o sea, no es la referencia que tenéis que tener por lo menos para triatlón de larga distancia, tenéis que fijaros más en cómo estáis trabajando, en qué vatios estáis moviendo en las zonas en las que después vais a competir. Nosotros con este chico, haciendo 70.3, haciendo media distancia, pues estaremos moviéndonos en torno a 220, 230, o si son pruebas un poquito más duras, o según como nos veamos, hasta 240 vatios medios en los 90 kilómetros. Esa zona es la que nos interesa entrenar, esa zona es la que nos interesa tener mantenida y además, como os digo, con pulsos bajos. En este caso, el entrenamiento de esta semana pues ha sido con un pulso de 135, que bueno, eso es muy sostenible, con cadencias de 94, o sea, no tiene elevación alta del pulso con cadencias altas. Son muy buenos datos, sobre todo ahora, en el momento que estamos, en el que solo puede hacer bicicleta, que estamos aprovechando para mejorarla, y son muy buenos datos de cara a la nueva temporada, en el momento que nos dejen volver a competir y a hacer pruebas. Así que poco más, un vídeo cortito, un vídeo con explicaciones, sobre todo para que os quede claro que el FTP no es lo realmente importante, que no miréis siempre los vatios kilo que movéis en el FTP, sino que os fijéis en vuestra zona. Y poco más, que espero haberos ayudado mucho, como sé que a muchos os gustan estos vídeos, pues al final los sigo haciendo. A mí ya sabéis que me encanta hablar de datos y de números. Cosas particulares que tengáis, dudas muy concretas que tengáis, me las podéis hacer dentro de la plataforma de Patreon, en www.patreon.com/JuanPResponde. Y bueno, por otro lado, pues que me sigáis en mis redes sociales, en Instagram, en @JuanPVázquez. Y poco más, si os ha gustado el vídeo, pues que le deis a la manita, si no os habéis suscrito, que aprovechéis y os suscribáis ahora. Si le deis a la campanita, ya sabéis que estáis avisados cada vez que subamos un vídeo, pues se os avisará. Que seáis buenos, que entrenéis mucho y que entrenéis sabiendo que estáis entrenando, que no vayáis a lo loco, que hagáis caso a vuestros entrenadores, que seguro que ellos saben de todo esto bien y os saltáis los entrenamientos más de uno, y sobre todo ahora en veranito, que os gusta mucho escaquearos. Que nada, que nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.